tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Norte y sur a predicar, este oeste a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. Norte y sur a predicar, este oeste a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Norte y sur a predicar, este oeste a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. Norte y sur a predicar, este oeste a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. Muy buenos días, agradecidos como siempre con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda cada día. Y en este día tenemos una alabanza que dice: tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Cuando los seres humanos, naturales, hijos de un hombre y una mujer, digo naturales, que quiere decir que no tenemos nada de especial, todos somos iguales, pero hay algo que caracteriza y que nos da una ventaja, es cuando tenemos el llamamiento de Dios, es cuando Dios nos llama, que a veces no entendemos ni siendo los llamados, o no entienden los que nos conocen por qué Dios nos ha llamado y para qué nos ha llamado. Pero cuando Dios nos llama, dice aquí este cántico: tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Si usted es una persona que Dios ya lo llamó, lo está llamando o lo va a llamar, usted debe saber esto, que Dios nos da autoridad. Y cuando Dios nos da autoridad, Dios nos defiende. Y Dios no permite que nosotros seamos maltratados por nada ni por nadie. Porque cuando Dios nos llama y comenzamos a obedecer, Dios defiende nuestra causa, defiende nuestra familia, defiende nuestro hogar. Y eso es lo que Dios ha querido con todos aquellos que hemos sido llamados. Y en el caso muy especial vamos a ver, para iniciar esta enseñanza, este devocional, que Abraham lo llama Dios. Y esto está en el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. Cuando Dios lo llama a Abraham, le profetiza, le adelanta, le dice lo que él va a hacer. Qué importante que seamos llamados por Dios. Ahora, los que somos llamados por Dios, no estamos para nosotros hacer lo que queremos, sino hacer y cumplir el deseo de aquel que nos llama. Y si nosotros caminamos en obediencia al llamado que Dios nos ha hecho, Dios nos defiende en todo caso, y ahí sí que tomamos autoridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, tomamos una autoridad que Dios nos la da, no que nosotros la andamos buscando, no que nosotros la tomamos autoridad en el nombre de Jesús.
En este día vamos a ver cómo Abraham toma una autoridad, porque Dios ya le había dicho. Por eso, cuando Dios nos está llamando, Dios nos quiere empoderar con autoridad, y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, y vamos a comenzar viendo cómo Dios llama a Abraham. Si es el caso de hoy día que Dios lo ha llamado a usted, también Dios lo quiere empoderar con autoridad. Y vamos a ver en Génesis 12:1, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham. Qué importante, cuando Dios lo llama, Dios le habla al hombre. Dios le había dicho a Abraham, no le había dicho siquiera a alguien, a su papá, a su mamá, de lo que Dios llama personalmente a cada persona. Y Dios había dicho a Abraham, ¿y qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Dios nos llama para que nos desprendamos a veces hasta de la casa, del lugar donde vivimos, de la familia, porque solamente Dios puede trabajar y darnos autoridad cuando nosotros aprendemos a obedecer. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios tiene muchas cosas buenas que mostrarte, pero cuando tú y yo a veces estamos en un lugar y estamos sin querernos mover, Dios no puede trabajar, porque el primer paso que todo ser humano, cuando siente el llamado de Dios, lo que debe de hacer es comenzar a caminar según la voz del Dios que nos está llamando. Y aquí vemos que en el verso 2, Dios le dice, si tú sales de tu casa, sales de tu parentela y vas al lugar que yo te diré, haré de ti una nación grande. Dios quiere hacer de usted una nación grande. Y te bendeciré. Dios te quiere engrandecer, Dios te quiere bendecir. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No es cuando yo me quiero hacer grande, es cuando Dios te bendice, cuando Dios te engrandece, y es cuando Él te hace que seas bendición para otro. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Entonces, cuando Dios nos hace un llamado, es para darnos autoridad. Le dice, te engrandeceré. Es Dios el que lo hace. Aunque el ser humano no entienda y vaya por ahí murmurando, es Dios que lo llama. Ahora vamos a ver que un día Abraham, en la obediencia a Dios, se encuentra con un rey, Abimelech, quien era rey de Gerar. Era un rey que reinaba, y los reyes también los pone Dios. Pero yo quiero en este día demostrarle que cuando Dios lo llama a usted entrar en amistad, en que Dios lo va a engrandecer, usted no entiende ni siquiera cómo es. Y yo quiero decirle que los reyes en el Antiguo Testamento, ellos decían lo que querían y lo hacían. Y tomaban aún mujeres ajenas. Y este fue el caso que les tocó vivir a Abraham cuando en el libro de Génesis capítulo 20 y en el verso 7 nos dice algo, que este rey de Gerar, Abimelech, había tomado la mujer de Abraham, porque Abraham había llegado por ese lugar. Y él simplemente dijo, me gusta esta mujer, y la mandó a tomar para sí. Era el rey. Claro que también de antemano Abraham había dicho que era su hermana y no su mujer, a pesar de que era su prima hermana. Abraham habían hecho un pacto con su esposa de que todo lugar que ellos llegaran donde no los conocían, ella iba a decir, es mi hermana.
Entonces, basado en esto, Sara dijo, es mi hermano. Y Abimelech mandó a traerla para hacer la mujer de él, porque era hermana. Pero cuando sobre un hombre hay algo que Dios ha dicho, le había dicho a Abraham, te bendeciré y engrandeceré su nombre y será bendición. Entonces aquí cuando Dios nos llama, Él nos da una autoridad sobre el nombre el nombre de Dios que nos ha llamado. Y vea lo que dice. Y cuando este rey había tomado la mujer de Abraham, le dice en Génesis 27 a Abimelech, ahora pues devuelve la mujer a su marido. Dios le habla al rey Abimelech cuando había pensado tomar la mujer de Abraham. Abraham era un servidor de Dios, un hombre que estaba siguiendo el llamado de Dios. Devuelve la mujer a su marido. Dios le habla a este rey porque es profeta. ¿Qué quiero decirle? ¿Qué quiero enseñarle hoy día? Que Dios le da una autoridad a la persona que Él llama. Y en este caso, Abraham había sido llamado. Abraham no era rey, tenía un llamado, como muchos que somos llamados, a predicar, a profetizar, a evangelizar. Tenemos un llamado y Abraham tenía un llamado. No era rey. Y este rey quiso abusar porque de cuantas mujeres él quería, él las tomaba. Pero en este caso se encontró con Dios que le habla al rey y le dice, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Porque es profeta. Todos los que aceptan el ministerio, sea de profeta, de apóstol, de evangelista, pastor o maestro, Dios lo defiende, Dios defiende su casa. Porque es profeta y orará por ti, porque los profetas, los ministros, podemos orar y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Porque muchas veces nosotros vamos hablando, maldiciendo a gente que Dios ha llamado. Llámese a un pastor. Hablar mal de un pastor es el delito más grande que un ser humano puede hacer. Es ponerse a morir para que Dios nunca lo escuche. Usted tal vez estará viviendo, pero usted ya está muerto para Dios porque usted habló mal de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un profeta. Y aquí Dios dice claramente, devuélvele la mujer, no la toques a esa mujer porque es profeta. Cuando uno se mete con un siervo de Dios, usted muere. Dios no lo escucha, usted muere para Dios y queda solo en este mundo a la merced de cualquier mal que cualquiera se lo puede hacer. Pero cuando usted obedece a Dios, aún cuando le quieran quitar su mujer, como era en el caso de Abraham, Dios le dice al rey, devuélvela, porque es profeta. Y hoy día Dios te quiere decir, no hables de las autoridades que Dios ha puesto, porque esas personas tienen autoridad en el nombre de Jesús. Y dice en el verso 17, entonces Abraham oró a Dios cuando éste le devolvió la mujer. Y Dios sanó a Abimelech porque ya estaba enfermo. ¿Por qué estaba enfermo? Por tomar la mujer de un profeta. Y a su mujer y a sus siervas tuvieron hijos, porque ya Dios los había hecho estériles, porque no podían ser productivos por meterse con la mujer de un siervo de Dios. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué aprendemos aquí? Que Dios le da autoridad a los que Él llama. Y es necesario que nosotros entendamos, que hoy día nosotros comprendamos que no debemos hablar mal de alguien que Dios ha llamado, de alguien que Dios ha elegido. Aquí vemos el caso de cómo Dios defiende y le da autoridad a Abraham para que ore aún por el rey, para que los juicios de Dios no caigan sobre Abimelech, rey de Gerar, que había querido tomar la mujer de un profeta. Él podía tomar la mujer tal vez de cualquier hombre natural, pero no la mujer de un hombre que Dios había llamado. Entonces,
Este cántico dice, tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Cuando usted viene a Jesús, cuando usted acepta el llamado de Jesús, Dios le da autoridad. Y Abraham tenía toda esa autoridad aún para devolver la salud, para devolver la vida, para devolverle todo a un rey. Así que por más reyes de la tierra que sean cualquiera, nosotros, los ministros de Dios, estamos para orar que los juicios no vengan sobre personas, sobre naciones o sobre ciudades, porque tomamos autoridad en el nombre de Jesús en estos tiempos. Y ya vimos este ejemplo muy claro de que aún un rey quería tomar la mujer de un siervo, de un servidor de Dios, y Dios le habló al rey, porque era un hombre puesto por Dios. Él era rey, pero el otro era su siervo, su amigo. Cuando entramos en amistad con Dios o con Jesús, su Hijo, Dios nos llena de autoridad. Tomamos autoridad. Y vamos a ver qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús llamó a hombres naturales como usted y yo para hacerlos sus discípulos. Y Jesús, ¿qué fue lo que les dio cuando ya les enseñó, los discipuló? Así como cualquiera que va a una universidad, va a estudiar, le dan un título, le dan una profesión que usted la puede ejercer. Y los discípulos de Jesús y todos los discípulos de Jesús, Dios nos da autoridad. A usted le dan un título de doctor, de ingeniero, de arquitecto, y esa es una autoridad. Usted lleva por delante una profesión que es una autoridad aquí en la tierra que se la dio una institución. Pero cuando Dios nos llama, Dios nos capacita y nos da autoridad. Y Jesucristo tuvo 12 estudiantes, 12 discípulos. Pero vamos a ver cómo lo hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice en Mateo capítulo 9, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando evangelio del reino. Jesucristo, Hijo de Dios, estuvo en la tierra y Él predicó el evangelio del reino, porque no es de predicar cualquier evangelio, sino el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús vino a sanar toda enfermedad y dolencia del pueblo. Ese es el evangelio del reino, que sana y que liberta. Y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver, usted tiene que ver, Jesús vio las multitudes desamparadas. No sabían si había Dios o no había, no sabían, no tenían norte, no tenían sur, como muchos de nosotros que tampoco lo tenemos. Y Él tuvo compasión. Entonces dijo a sus discípulos o a sus estudiantes, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Jesús, cuando tuvo compasión, dijo, hay mucha gente, hay mucha mies, hay mucho lugar, hay mucho campo. La mies es mucha, la humanidad se ha multiplicado, pero los obreros pocos. ¿Cuáles son los obreros de Dios? Los obreros de Dios no es el que dice yo quiero, porque la Biblia dice no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En otras palabras, del que Dios llama. Cuando Dios lo llama a usted, me llama a mí como llamó a Abraham, Dios le da autoridad. Y en este tiempo Jesús dijo a sus discípulos, a sus estudiantes, a los que estaban aprendiendo disciplina de parte de Dios para poder obedecer a Dios, porque sin disciplina, un indisciplinado no puede servirle a Dios. Abraham aprendió a oír, a obedecer, y Dios lo libró aun cuando el rey quería acostarse con su mujer, porque es cuando Dios sale a la defensa. ¿Y qué dijo? A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Hoy día necesitamos obreros. Recuerde que cuando usted entra a trabajar para Dios,
Dios lo va a defender a usted como lo defendió a Abraham y le dio autoridad. Y dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios está buscando obreros para que trabajen con Él y Dios paga bien. Y esto lo difama el que no sabe, el que ignora la palabra de Dios, el que no conoce. Jesús dijo que roguemos pues al Señor de la mies, el dueño de todo, para que envíe obreros a la mies. Y Dios es el que da autoridad. ¿Por qué si Dios no te autoriza? Tú puedes estar hablando, tú puedes estar difamando, tú puedes estar hablando, puedes estarte yendo contra el mismo Dios porque no conoces cómo Dios trabaja con su ejército que Él llama. Entonces Jesús dijo que el reino de los cielos era sanar los enfermos, era orar. Y en el caso de Abraham vimos que él oró por Abimelech, que estaba enfermo, para que lo sane. Y oró por la mujer de Abimelech para que tenga hijos porque era estéril. Porque nosotros los que hemos sido llamados estamos para orar por aquellos que un día creen que Dios puede hacer milagros grandes. Y aquí vemos un milagro, sanidad y restauración del útero, del vientre de la mujer de Abimelech. Esos somos los hombres que tenemos el llamado de Dios. Ahora, ¿qué hizo Jesús con estos discípulos? Que Jesús le dijo que oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Dios está queriendo hoy día un ejército para enviarlo y darles autoridad en el nombre de Jesús. Y en el verso 1 del capítulo 10 de Mateo, entonces Jesús llamando a sus 12 discípulos. Jesús tenía 12 estudiantes, 12 hombres que eran el ejército de Jesucristo para hacer la obra de Dios. Llamando a sus 12 discípulos, una de las cosas es que el discípulo de Jesús oye la voz de Dios y sabe cuando Dios lo llama. En ese tiempo estaba físicamente en la tierra Jesús, pero hoy día Dios sigue llamando y debemos oír la voz de Dios. Vemos en el caso de Abraham que Dios lo llamó a Abraham. Dios no había venido en persona como Jesucristo, que sí estaba acá en la tierra, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pero Dios le habla al hombre. Lo triste de la gente que va oyendo a hombres que no han tenido nunca una relación con Dios. Y como dijo Jesús a los fariseos, caen los dos al mismo hoyo, el que enseña y el que escucha. Maestro y alumno, le dijo a los fariseos, dos ciegos caen en el mismo hueco. Todos porque no conocemos, porque no hemos oído la voz de Dios. Y aquí Jesús les dice, porque Jesús vino a hacer conocer al Padre, porque Él dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre, que me envió. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, obediencia, el discípulo oye la voz de Dios, les dio autoridad. ¿Qué es lo que Dios quiere con los que Él llama? Darles autoridad. Abraham tenía la autoridad para orar, para que haya sanidad. Nosotros, los discípulos de Jesús, también tenemos autoridad. ¿Para qué? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para ordenarle al diablo ocupar su lugar, lugares secos y lugares desiertos, que salga de los cuerpos humanos. Por eso aquí les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Les dio autoridad a los estudiantes para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Solo a los que Jesús llama, allá en el Antiguo Testamento, Dios llamó solo a Abraham. Acá Jesús ya se multiplicó y llamó a 12. Llamó al gobierno, porque el número 12 quiere decir gobierno. Llamó a sus discípulos y les dio gobierno, les dio autoridad para echar fuera los demonios, para echar fuera los diablos y para sanar toda enfermedad. Ese es la autoridad que Dios les da a los que Él llama. Tú también la puedes tener, al menos si Dios ya te ha llamado, ya te ha elegido, ya te ha escogido, ya te ha hablado. Y en el
en el versículo 5 de Mateo mismo dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Cuando Dios te llama, te da instrucciones para que tú no vivas hablando y desperdiciando tu tiempo, hablando cosas que no conoces, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Cada vez que Dios nos llama, Él nos da instrucciones de lo que debemos hacer, de lo que debemos predicar, de lo que debemos decir y por dónde debemos ir. No vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Tenían dirección de a dónde ir y no ir. Este es un discípulo del Señor, no el que habla cosas que ve en un comentario, en un periódico, en una red social y lo quiere hacer viral para hacer conocer a Dios. Qué errados, qué ciegos estamos. Sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y antes a aquellos cristianos que yo los salvé pero que se han perdido. Y ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, les dijo a los 12, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el mandato de predicar? Nosotros predica que el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el reino de Dios? Que sanes enfermos, porque Dios le dio autoridad a los que Él llamó para sanar enfermos, limpiar leprosos. La lepra no la cura la ciencia, pero Dios sí tiene poder. Pero esta autoridad se la dio a sus discípulos. Resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Este es el evangelio, de predicar y de sanar a los enfermos, porque Dios ya nos empoderó con autoridad. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad para sanar. Y esta es la verdad, que Dios nos ha empoderado para sanar enfermos. A estos envió Jesús y les dio instrucciones. Si usted es llamado por Dios, Dios le da las instrucciones para usted no quedarse a medio camino, ni oír cualquier voz que le esté hablando de que lo haga, no lo haga, porque usted ya sabe. Cuando Dios ha llamado, Dios le ha dado autoridad, y por eso les da, por camino de gentiles no vayáis. A veces nosotros tomamos la decisión de querer hacer la obra de Dios por lo que oímos de la gente, no por lo que oímos de Dios. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. A veces nosotros vamos a lugares equivocados que Dios no nos ha mandado, y es ahí cuando se hace infructuosa la obra de Dios, y la autoridad de Dios no nos acompaña porque no hemos oído la voz de Dios, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú te crees un hijo de Dios que estás extraviado, a ti sí podemos ir, orar para que seas sano, para que tus ojos espirituales sean abiertos. Podemos orar para que la enfermedad te abandone, porque tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando alguien te está hablando de Cristo, cuando alguien te está hablando de Dios, es porque el reino de Dios se está acercado a ti. Tú tienes la capacidad de aceptarlo o desecharlo. ¿Por qué tomamos autoridad en el nombre de Jesús? Dios nos da una autoridad. Y dice, para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Hoy día, si tenemos el llamado de Dios, es ir a predicar el evangelio del reino y olvidarnos de otras cosas que los hombres quieren que hagamos. Hoy día yo bendigo tu vida y recuerda que si tienes un llamado, Dios te da autoridad para sanar enfermos, no para contender, no para discutir. Dios no nos ha llamado a contender sobre asuntos de religiones. Dios nos ha mandado con el poder de Jesucristo para sanar enfermos, libertar cautivos, echar fuera demonios y declarar libre a la humanidad, libre a la familia. El que es llamado por Dios tiene esta autoridad. El que no ha sido empoderado por Dios puede anunciarla, puede predicarla, pero no tiene autoridad, porque Jesucristo les dijo, les doy autoridad. Y todo el que ha sido empoderado por Jesucristo tiene derecho, tiene poder, tiene autoridad para sanar en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.